Michael Handelsman, doctorado en lenguas romances en la Universidad de la Florida. Tiene muchos premios y una gran lista, un currículum de 27 páginas. Pero dentro de eso, muchos premios y publicaciones. Quiero destacar un par de cosas. La primera, la medalla de honor dada por el municipio de Quito, prácticamente, y la membresía a la Academia, a la Real Academia de la Lengua en el capítulo Ecuador. Ha trabajado en literatura ecuatoriana y latinoamericana por casi 50 años. Es autor de aproximadamente 80 artículos, comentarios, ensayos, críticas, una decena de libros. Sus trabajos, no únicamente, pero sobre todo, básicamente, tratan de la literatura escrita por mujeres, literatura de autores afroecuatorianos, y también estudios o menciones biográficas, podríamos decir, de Benjamín Carrión, pero no solamente de Benjamín Carrión, sino de alguien muy activo en la cultura de nuestra época más, Carlos Calderón Chico. Creo que te voy a preguntar un par de cosas sobre Carlos luego. Temas como raza, nación e identidad son fundamentales en su investigación, así como lo que significa la diferencia entre lo universal y lo local y todas estas dicotomías que forman parte de la discusión contemporánea, ¿no? Yo quisiera empezar agradeciéndote, Michael, por la invitación, aceptar la invitación, y luego por toda la carrera que has tenido. Ha sido una carrera muy consistente, muy dinámica, muy productiva, muy democrática, realmente ejemplar, digamos, ¿no? Ejemplar y en varios sentidos, ¿no? Como investigador, como profesor, como escritor. Yo estoy muy encantado con que hayas aceptado esto. No te digo que eres un ecuatorianista, porque a estas alturas me parece muy poco decir eso, ¿no? Eres un investigador sobre el Ecuador, eres ecuatoriano porque lo eres, ¿no? Es decir, sabes mucho más del país que muchos de nosotros, quieres al país mucho más que muchos de nosotros. Tu familia es en parte es ecuatoriana, entonces dejemos esas superficialidades de lado. El número 45 de la revista Quipus, editada el año anterior, en el 2019, está dedicada a Michael Handelsman y es en gran parte un reconocimiento a su trabajo, a varias áreas, no todas, de su trabajo. Esta es la segunda vez que converso contigo, Michael. La primera vez fue a través de la letra, una entrevista escrita. En realidad fueron tus respuestas sometidas en este volumen que se llama El Águila Bajo el Sol. Y para la gente interesada, en algunos temas que a lo mejor no vamos a cubrir acá, o que los vamos a cubrir quizá de pasada o de otra manera, les pediría que revisen ese libro, El Águila Bajo el Sol, que lo pueden conseguir gratuitamente en academia.edu. Ahí está la entrevista de Michael que le hice hace algunos años. Michael, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Fernando, y primero por tus palabras tan generosas y por, digamos, la invitación. Espero no defraudar tus expectativas, pero es un gusto para mí tener esa oportunidad, aunque sea por Zoom, de reencontrarnos, ¿no? y conversar. Conversemos, o mejor dicho, responde. Mira, tú has ya comentado en algún momento cuando viniste a Ecuador, la manera en que llegaste, la solicitud a la Fulbright y que tú querías Colombia, terminas en Guayaquil, etcétera, y luego comienza tu relación con la literatura de Guayaquil, del Ecuador, y tu carrera prácticamente. Quiero ir un poco antes a esto, a este acontecimiento, por dos razones. La primera, porque tú perteneces a la generación del 60, que me parece es la generación más internacional de los Estados Unidos. En el mundo, los efectos de lo que pasó en los años 60 en Estados Unidos se sintieron en todo el mundo y ciertamente en América Latina. Estaba el movimiento hippie, la lucha por la paz contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, luchas sindicales, también la Guerra Fría, una época de transición, y en el mundo tenemos también otros elementos. Tú eres resultado de esa época.
ese es tu contexto personal, ese es tu contexto intelectual, siendo tú ese joven de New Jersey que alguna vez mencionaste. Sí. ¿Cómo te ves tú? Ahora, si miras hacia atrás, ¿cómo te ves tú en en esa década, en esa época, en ese contexto tuyo, de esos años de tu vida, siendo aún muy joven? ¿Y cómo lo relacionarías tú con lo que luego se transformó en tu profesión? Claro, digamos, sí, o sea, yo me considero producto, ¿no? De los años 60 y todo lo que eso implica. Pero lo interesante, por lo menos en el caso mío, lo que da realmente sustancia a esa realidad vivida es la coincidencia con mis inicios con estudiar español. Porque, digamos, yo comencé a estudiar español en 1960, sí, inmediatamente después de la Revolución Cubana, unos años después digamos, la carrera para llegar al espacio con la Unión Soviética. Y el país, como respuesta a todo eso, inició una ley que es o era la The National Education Defense Act, cuando volvieron a introducir en el currículum, el pensum de los colegios, el aprendizaje de lenguas, básicamente latín, francés o español. Y entrando yo en sexto grado, sin haber pedido, me colocaron en una clase de español, que digo que eso es importante como coincide, ¿no? Con o sea, el inicio de la década. Inicio yo ese inicio con el comienzo de estudiar una lengua, o sea, una gramática distinta. Claro, en el primer momento no sentí el efecto, pero seguí estudiando y esos cambios sociales que estaban aconteciendo, cambios en que yo estaba participando, justamente coincide con esa posibilidad de pensar y vivir entrando en una nueva gramática, ¿no? Y además viví un año en España. Es decir, en el año 68, 69, yo estaba en Madrid. Entonces, con toda esa, digamos, ese cuestionamiento, ¿no? de las bases sociales de nuestro país, pues yo pasé un año pensando esas bases y esas fisuras y ese cuestionamiento desde afuera, con otra óptica y también inmerso en otro mundo, otra gramática. Entonces yo creo que eh, no pude eludir, digamos, la transformación, ¿no? Transformación en términos de mi manera de entender el mundo, pero sobre todo de transformación en mi manera de entenderme a mí mismo. Tratando de situarme en una historia que ya estaba, digamos, no solamente en un momento de cuestionamiento, sino en un momento de ruptura y bueno, por lo menos de tener la esperanza de reconstruir un nuevo proyecto, ¿no? Digamos, llamémoslo de democracia o lo que sea, ¿no? Pero era una esperanza de que ya habíamos llegado a un momento de reconstrucción y redefinición. Y digo que eso es para mí también muy importante porque para mí seguir aprendiendo el español ha sido también una oportunidad de reconstruirme, ¿no? No abandonando el inglés o mi mundo de Estados Unidos, sino de asumir otro vocabulario, otra gramática para comenzar a tratar de articular la persona a quien yo estaba tratando de crear. Inicialmente, todo eso para mí fue pura intuición, porque no creo que en ese momento, no creo haber reflexionado conscientemente sobre lo que me estaba ocurriendo. Eso ya viene con los años más adelante, cuando comencé yo a tratar de entender y dar sentido a mi trayectoria, ¿no? Como persona, como
como profesional. Y sí, yo veo que eso me ha marcado tan profundamente y creo que eso me ha permitido poner a un lado todas las reacciones, digamos, defensivas de tratar de defender una identidad, ¿no? Heredada desde los inicios, ¿no? de mi vida, y más bien siempre tratar de vivir y de actuar y de pensar en ese espacio, ¿no? casi liminal, ¿no? por definirse. Y todo mi experiencia con América Latina, con la literatura, con tratar de asumir imaginarios diferentes a los que yo había aprendido en el colegio, también en la universidad hasta cierto punto, pero había siempre esa tensión, ¿no? entre diferentes influencias tratando digamos, de educarme, ¿no? O sea, tensiones y presiones y fuerzas tratando digamos, poner en mi camino, digamos, posibilidades, opciones para elegir y no recuerdo haber realmente sentido digamos, la obligación o digamos, la presión de quedarme en un solo camino, ¿no? Y creo que esa multiplicidad siempre me ha definido, me ha motivado, ¿no? Y yo sigo tratando de más o menos barajar esa multiplicidad, ¿no? Lo que he aprendido a través de los años es que somos, ¿no? Productos de un permanente proceso por llegar a ser, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? De no encerrarse en una sola categoría, sino de entender la importancia de las categorías, pero estar siempre atento a la necesidad de desaprender ciertas cosas para volver a aprender. Y sí. En ese periodo en que cuando tú estabas, cuando decidiste irte a Madrid, de tus estudios, ¿no? Del español, ¿sentiste alguna vez la contradicción o viste como problema el hecho de que en esa época aún los estudios del idioma y la cultura española en Estados Unidos estaban enfocados hacia España y no hacia América Latina? Claro, claro, digamos, en esa época en mi horizonte no estaba América Latina, ¿no? Eso sí. Pero sí, el año en España básicamente me insertó en un mundo cultural y en un mundo, digamos, de pensar muy distinto al mundo mío, ¿verdad? Y entonces eso, mi pasión por la lengua, ¿no? por la posibilidad repito, ¿no? de reconstruirme, fue, o sea, digamos, de gran importancia. Y como una anécdota, y creo que eso tal vez, digamos, representa todo lo que es esa experiencia del momento y para el futuro, todavía significa para mí. Resulta que yo llegué a España primeros días de septiembre del 68 y estaba en un programa de un año en la Universidad Complutense a través de la Universidad de New York University, ¿no? Y más o menos ya, o sea, el mes de septiembre fue un mes de orientación, un curso de español de nivelación. Mi español era bastante bueno en ese momento, así que fue un momento de comenzar a aspirar, ¿no? a algo más que ser sencillamente un estudiante principiante, ¿no?
Y octubre tuvimos todo ese mes de clases y al terminar octubre había esas vacaciones para Día de los Muertos, comienzos de noviembre. Y yo hice un viaje con un grupo de españoles a Granada. Y para el 1 o el 2 de noviembre hubo una gran misa en la Catedral de Granada y todos los amigos españoles que eran católicos, que iban a la misa. Yo no soy católico, pero estaba en España para asimilar y conocer, entonces los acompañé. Llegamos a la catedral, hermano, y el sitio estaba repleto, ¿no? Hasta en el zaguán la gente estaba parada. Y entrando y no entrando, escuché a través de un digamos, sistema de micrófono el cura que estaba hablando. Y estaba hablando, en esa primera instancia, pensé, ¿no? Estaba hablando inglés. Y yo miraba a la gente y decía, esa gente no habla inglés. Y después yo decía, bueno, seguramente aquí hay un intercambio de sacerdotes, ¿no? De que tal vez alguien de habla inglés está dando un mensaje del día, qué sé yo. Y de repente me di cuenta, no, espera un momento, pero ese inglés no es británico. Y de ahí se me ocurrió, me di cuenta que no, yo no estaba escuchando inglés, estaba escuchando español. Es decir, fue el primer momento de haber hecho un cruce del mundo de inglés al mundo de español y estar totalmente inmerso en el español. Ese sí fue para mí un momento de exuberancia, ¿no? Caramba, yo había llegado, por lo menos momentáneamente, de una manera muy fugaz, de dejar a un lado lo mío para estar dentro de otra manera de pensar, etc. Y eso fue para mí un gran impulso para seguir con el español, porque yo llegué a pensar que sí, yo puedo aprender esta lengua, ¿no? Ahora bien, digo que representa algo muy, muy profundo en mi persona, porque yo creo que a través de los años tengo esa fe o esa esperanza de que es posible entrar en diálogo con gente distinta a mí y entender y conversar y pensar con esos grupos, esas comunidades de iguales. Es decir, y no como un ejercicio de solo como de correr un diccionario, ¿no? ¿Cómo se dice tal cosa en español? Uno va a su diccionario, aprende la definición y regresa a su mundo digamos, de su palabra, su gramática. No, es que ya lo que representa el español y las diferencias, etcétera, ya no están, digamos, separados, o sea, toda esa panoplia de influencias, etcétera, no está separada de mí. O sea, es algo que yo trato de llevar dentro de mí y darle sentido, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero así ha sido una experiencia continua, permanente de estar en múltiples lugares a la vez, y eso no me representa caos, sino más bien un sentido de una experiencia de enriquecimiento. Okay. Vamos a Guayaquil. Tú llegas a Guayaquil, inmediatamente te metes en el ambiente. Haces la pasantía en el Universo, recorres la ciudad con los periodistas recogiendo noticias, das clases de inglés, trabajas haciendo estas traducciones en Canal 2, es decir, llegas y te metes en la vida de la ciudad. ¿Okay? Entonces, mucho trabajo y todo lo demás. En esa época, ¿nunca pensaste en establecer contacto con los grupos de escritores, de actores culturales de esa época? Lo pregunto porque ellos no aparecen como preocupación fundamental tuya en tu trabajo. Ya hemos conversado en algún momento que sí, es verdad, no se tiene tiempo para todo, entonces hay
hay unos sistemas de prioridades que uno los establece por diferentes razones. Claro. Pero sí, quiero ver cómo tú llegas, te metes de una vez en la vida de la ciudad, pero no en la vida literaria, si tú quieres, de la ciudad. Al menos no tengo esa información. Claro. No, no, muy bien, efectivamente. Y yo creo que cuando llegues a Guayaquil en el año 70, o sea, yo tenía recién 22 años, yo todavía no estaba realmente inmerso en el mundo de la literatura. Para mí, el gran propósito de estar en Ecuador fue, digamos, continuar con aprender la lengua, ¿no? Y digamos, tener esa experiencia muy personal con la gente. Y no, es que la verdad es que yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo había leído una obra literaria del Ecuador. No fui al Ecuador con la idea de estudiar literatura propiamente, sino seguir aprendiendo la lengua y de tratar de vivir y conocer un poco, digamos, el mundo de América Latina. No es hasta que yo entré en la escuela graduada en la Universidad de la Florida, cuando ya comencé yo a interesarme en la literatura, ya, digamos, como o sea, por la pasión que yo. Y es ya a partir de eso, con mis visitas al Ecuador, cuando comencé yo a conocer poco a poco escritores y escritoras, pero ya con una intencionalidad. Ahora, como dije al principio, hay varios temas que te preocupan a ti, ¿no? Tú has descubierto mucho, has investigado mucho. De hecho, la sistemática tuya es descubrir, investigar, descubrir, estudiar y promover. Eso lo vemos en el caso de las mujeres, eso lo vemos en el caso de los afroecuatorianos. Sin embargo, vamos a hablar de ellos después. Sin embargo, también hay esta referencia a lo que tú llamas los clásicos. Y tú dices los clásicos porque ¿Los uno qué? siempre los clásicos, porque uno siempre vuelve a ellos. Los clásicos son el grupo de Guayaquil, la generación del 30. Ahora, en el caso tuyo, ¿qué es lo que vistes en ellos que te llamó? Porque ya se había escrito mucho, ya estaban establecidos, digámoslo así, como referencia, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, ¿no? ¿Qué vistes en ellos? ¿Qué fue? ¿La calidad artística? ¿Te llamaron la atención porque los puedes ver también como documentos personales? ¿O porque tú podías establecer un diálogo privado, personal con ellos? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, digamos, no te olvides, ¿no, Fernando, que en 1970, por lo menos desde la experiencia de un extranjero y un norteamericano en particular, no sabíamos mucho sobre la literatura ecuatoriana, ¿no? Es decir, que las referencias o los referentes, justamente Jorge Casa con Huasipungo, ¿no? Tal vez Aguilera Maltos, el grupo de Guayaquil, pero muy poco más, ¿no? Entonces, cuando yo comencé con mis intereses en la literatura, digamos, del Ecuador, ese es el corpus que me habían presentado, ¿no? Yo no sabía otra cosa, ¿no? Es el momento de prepararme para hacer una tesis doctoral, cuando ya comencé a pensar más allá de, digamos, de esos clásicos, ¿no? De esa época de la generación de los 30, cuando comencé a abrirme digamos, otras posibilidades. Pero yo creo que tal vez en el fondo, y digo, es por intuición más que nada, me identificaba con los años 30 porque en muchos sentidos era como, o sea, me relacionaba con los años 30 porque era producto de los años 60. O sea, ese mismo momento, ¿no? Esa década de rupturas, ¿no? De nuevas respuestas, yo en cierta forma era producto de los 60 en Estados Unidos, donde estábamos viviendo, digamos, experiencias muy similares, ¿no? Tal vez por eso, ¿no? Pero lo interesante es, después de casi 50 años, yo sigo encontrando, digamos, un tesoro, ¿no? En esos escritores, en esa época, ¿no? Nuevos temas o nuevas maneras de leer y entender lo que ellos estaban haciendo, consciente o inconscientemente.
la pertinencia, ¿no? Sigue tan palpitante para mí, ¿no? Entonces es algo que, bueno, digamos, me da mucha, ¿cómo te digo? Me inspira mucho, ¿no? La posibilidad de, digamos, de tratar otra vez, ¿no? De esa idea de reconstruir algo, ¿no? Cuando a tus 30 años, ah, salió publicado en la Casa de la Cultura tu Amazonas y Artistas, 1978. Yo lo leí ese libro, los dos. Para 1988 aproximadamente tú escribes sobre Isabel Allende también. Luego, tú, más adelante, tú trabajas con otras autoras y ecuatorianas más contemporáneas, Alicia Yanes, Amita Buenaño, Eugenia Viteri. ¿Cómo tú ves ese desarrollo tuyo en tus estudios y en tu comprensión de la literatura escrita por mujeres en el Ecuador, en este trayecto en el cual uno empieza, uno codifica, uno hace un close reading o una lectura textual, uno compara, etcétera, pero hay una gran diferencia entre ese 1978, cuando tú publicas el libro, y los 90, cuando ya tenemos una teoría prácticamente construida, como es la de Elaine Showalter, que tú empiezas a utilizar posteriormente, ¿no? Con sus 3 Claro, métodos de desarrollo de la literatura de mujeres. claro. ¿Cómo te ves tú como crítico en ese trayecto, investigando siempre la literatura de mujeres? Claro. Bueno, yo creo, Fernando, que al principio mi manera de leer y mi manera de escribir fue una manera muy descriptiva. O sea, yo no entraba realmente en el nivel de debate, ¿no? Sencillamente rescatar lo que había y describir lo que yo encontraba. Entonces, y era, digamos, un trabajo muy, muy, digamos, definido o muy enfocado en temas, ¿no? Más que en, digamos, en una, yo lo que diría una crítica o una manera de crear un pensamiento a partir digamos, de lo que estaba leyendo. Por lo menos no estaba haciendo un pensamiento conscientemente. Lógicamente, ya a través de los años, yo creo que hay toda una especie de, digamos, de proceso de llegar a un nivel de madurez intelectual, vivencial tal vez, para comenzar ya a entrar en diálogo digamos, con los escritores, con los lectores del Ecuador. Entonces, yo diría que la diferencia entre lo que yo escribí en 1990 y 1978 es que yo estaba más interesado y tenía ya más confianza en, digamos, analizar lo que esas autoras estaban escribiendo a nivel de alternativas, de saberes, de experiencia, de pensamiento, y no solamente en términos de temas. Es decir, no estaba pensando tanto en el qué, sino más bien había hecho una pequeña, no, mejor dicho, una transición progresiva hacia el por qué y el cómo, ¿no? Por lo menos así yo vuelvo a leer lo que yo había escrito a través de los años. Yo creo que es justamente esa transición como proceso que todavía me está definiendo, ¿no? Digamos, y en mis últimos trabajos he vuelto, ¿no?, esa idea de que todo lo que yo hago se concentra en mi recepción, en mi capacidad de explorar el cómo, no el cómo de cómo están escribiendo, sino cómo estoy leyendo. Espérate, entonces podríamos decir que en el caso de las mujeres escritoras de Ecuador, podría haber un desarrollo o cambios, pero esos cambios en realidad no dependen de la calidad más o menos de las escritoras, cuanto de ti como lector de esas escritoras, que les da realce a determinadas partes. ¿Así lo sientes? Sí, claro, exactamente. Sí, es decir, que
eh, sin haberme dado cuenta al principio, todo lo que yo estaba haciendo era formarme a mí, es decir, formar mi capacidad de entender, ¿no?, otras maneras de pensar, de vivir. Ahora, claro, yo creo, ¿no? Si estamos hablando de calidad, de lo estético, etcétera, yo poco a poco comencé a ser mucho más selectivo, ¿no? En Amazonas y Artistas, mi objetivo era rescatar materiales que nadie había leído o que tal vez la gente se había olvidado de esos materiales, poner todo en la mesa y decir, ok, aquí estamos. Ahora ya la próxima etapa es comenzar ya digamos, seleccionar y tratar de distinguir, digamos, trabajos en base a una calidad, pero una calidad que también a la larga es una respuesta muy arbitraria, ¿no? Y para mí, no te olvides que mi interés en la literatura, o sea, latinoamericana, eh, otra vez, ¿no? Es un interés primordialmente basada en mi curiosidad por lo social, por la historia, ¿no?, por lo cultural, a través del aprendizaje de otra lengua. Porque si mi interés hubiera sido estrictamente o primordialmente un interés, digamos, estético, pues me hubiera quedado con el inglés, pues, ¿no? Es decir, aprender no solamente a hablar otra lengua, sino por lo menos a aspirar a pensar en otra lengua, era digamos, un esfuerzo mucho más que estético, era un esfuerzo realmente sociocultural para mí, ¿no? O sea, ¿cómo es América Latina? Pero no soy historiador, no soy sociólogo, soy lector de literatura. O sea, la literatura es mi plataforma, ¿verdad? Entonces, en todo lo que hago, mi interés inicial en las obras viene de, ¿qué puedo aprender aquí de América Latina? Y luego, bueno, es una obra que yo quisiera volver a leer en otros momentos, o sencillamente es algo muy interesante y a un lado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahí está la gran atracción, por lo menos para mí personalmente, de ciertos escritores de los años 30, ¿no? Porque hay una calidad. No solamente son referentes socioculturales, históricos, sino, bueno, hay una estética muy interesante, ¿no?, en construcción, y yo me identifico mucho con eso. Otro bloque de investigación tuyo en tu trabajo ha sido el de escritores afroecuatorianos y de escritores que tocan, porque no se discute si son o no afroecuatorianos, pero tocan la cultura afroecuatoriana, ¿no? Tienes páginas escritas sobre Nelson Estupiñán Vaz, Adalberto Ortiz, el gran Antonio Preciado, Jorge Velasco Mackenzie, Jorge Martillo, y a otro nivel, no sé si debería decir a otro nivel, en el mismo trabajo, el abuelo Zenón. Claro. Ahora bien, en tu trabajo, en este libro que me mandaste, que es el último, tú empiezas haciendo una especie de ajuste de cuentas, de lectura cerrada, en el sentido de seguimiento cerrado y de debate, con las posturas y lo que ocurrió con, por ejemplo, Humberto García Ortiz, 1935, y algunos pasajes que develan no precisamente una mente muy lúcida en términos de lidiar con el racismo o con los estereotipos. Lo mismo con esta celebridad, escritor de Estados Unidos, sobre todo celebridad en lo que es la literatura de viajes y, por supuesto, dentro de lo que es el gran número de activistas, de participantes del Cuerpo de Paz, Moritz Thompson, Ajá. ¿okay?, que también en sus trabajos, por más interesantes y complejos que sean, hay algunas líneas que te hacen pensar y dudar de la percepción de él, de la comunidad negra en la que trabajaba, ¿no? ¿Por qué empiezas con este ajuste de cuentas a estas dos celebridades? Me habría encantado que incluyeras también una lectura de Justino Cornejo,
en los que tenemos de Mandinga, que apareció por el 76, me parece, ¿no? En todo caso, ¿por qué esa necesidad tuya de este ajuste de cuentas en vez de entrar directamente a el análisis o el comentario de los escritores afroecuatorianos? Claro. Ahora, hablas de Justino Cornejo. Yo hice, digamos, un análisis de parte de su obra en mi libro anterior del año 98, ¿no? De lo afro y la plurinacionalidad. O sea, una relectura de su, o sea, si uno no tiene lo inga, o sea, mandinga. Sí, de Mandinga. Claro, exacto. Bueno, eso de ajuste de cuentas, caramba, justamente ahora estamos conversando con toda esa, digamos, la turbulencia del momento, ¿no? De Black Lives Matter, el racismo sistémico que no tiene que ser necesariamente intencional, pero existe. Yo creo que ese ajuste de cuentas es un ajuste de cuentas conmigo mismo, ¿no? Es decir, que ¿cómo puedo yo escuchar y tratar de hablar y pensar con los afroecuatorianos, o digamos, la gente afro, no solamente el Ecuador, y retomar, digamos, la enseñanza de un Juan García o de abuelo Zenón de la necesidad de desaprender para volver a aprender, ¿no? Sin entrar en un ejercicio de mea culpa, que soy racista, que caramba, que cómo voy a, digamos, reivindicarme. No, no se trata de eso. Se trata de comprenderme a mí mismo, llenando ciertas grietas, ciertos vacíos, heredados todo, o sea, todo eso de, digamos, de mi formación, de mi educación, ¿no? Que una formación y educación que es parte de todo ese racismo sistémico. Entonces, para mí, esa lectura de esos escritores me da la oportunidad de hacer un esfuerzo por, otra vez, ¿no? Por asumir otra gramática, ¿no? Una gramática que viene desde, digamos, los saberes, las enseñanzas de personas que han vivido la historia que todos compartimos, pero de maneras muy distintas. Entonces, ese ajuste de cuentas, tal vez más que ajuste de cuentas, es un nuevo intento de mi parte, ¿no? de asumir una identidad que llevo dentro de mí, pero que está en formación porque estoy constantemente en contacto, consciente o inconscientemente, con esas diferencias, ¿no? Es decir, las diferencias no como otredades, sino las diferencias ya asumidas como parte de mi persona o la persona que estoy tratando de llegar a ser. Difícil de explicar, ¿no? Así en una conversación, ¿no? Pero sí, ese último libro para mí, o sea, Representaciones de lo Afro y su recepción en el Ecuador, me parece que representa el momento actual de donde estoy y de la persona que estoy tratando de, digamos, de entender, ¿no? El primer capítulo, ¿no? Habla de las complicidades, ¿no? De entender ese racismo que teníamos tan adentro que ni siquiera nos damos cuenta que existe, ¿no? Porque hemos naturalizado una serie de valores que tenemos que pensar de otra manera. Y en una ocasión yo hablé de la aspiración de mi parte de pensar afro sin ser afro. No digo pensar lo afro o pensar en lo afro, sino pensar afro sin ser afro. ¿Y qué significa eso? Y me parece que eso sí es, digamos, toda esa idea de vivir de una forma transformativa permanentemente, ¿no? Y me parece que
es esencial en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que en cierta forma todo eso me ha ayudado a entender, digamos, el significado, el potencial, ¿no? De significar, de esa idea de sentipensar, ¿no? No solamente pensar, ¿no? Con la razón, sino también sentir con el corazón, y sin entrar en romanticismos o idealicismos, pero ese sentipensar tiene que, digamos, tenemos que vivir eso simultáneamente. Michael, Sí. sentir con el corazón. Tú has escrito en ese libro 2 capítulos sobre Antonio Preciado. A ti personalmente, Claro. ¿te gusta Antonio Preciado? ¿Te gusta la poesía de Antonio Preciado? Oh, no, muchísimo, claro, muchísimo. Porque, digamos, encuentro en Antonio, o sea, una riqueza, no solamente poética, estética, ¿no? Sino digamos, una riqueza porque es un hombre que entiende, vive y trata de dar expresión a esa tensión de lo que significa ser un escritor, un artista afro en un mundo dominado por, digamos, una cultura blanco mestiza, y está en esos dos mundos, ¿no? La ciudad letrada y Barrio Caliente de Esmeraldas, ¿no? Por eso, cuando él dice repetidamente, no soy un escritor afro, soy un escritor a secas, ¿ya? Pero yo como lector, yo entiendo esa afirmación como una representación de ese conflicto, de esa tensión de establecer y defender su pertinencia como escritor, como creador, pero al mismo tiempo la necesidad de, digamos, de entender su pertenencia. O sea, ahí está el conflicto. Y yo creo que en cierta forma vemos eso en muchos escritores latinoamericanos, afroecuatorianos, afros, mujeres, o sea, grupos tradicionalmente marginados, ¿no? Que han existido fuera de la llamada ciudad letrada, o que han recibido su residencia o su visa para entrar y vivir en la ciudad letrada, pero bajo ciertos condicionantes o condicionamientos. Y ahí está Antonio Preciado, y su poesía es así, o sea, se nota, digamos, esa tensión, esa necesidad de llegar a un equilibrio, o sea, entender esa relación entre pertinencia y pertenencia, ¿no? Y trato de, digamos, no solamente estudiar los poemas donde hay, digamos, referencias obvias a lo afro, sino otros poemas donde su condición de afro, de confrontar esa tensión, ¿no? De ubicarse como poeta, pero sin dejar de ser poeta afro, para mí está ahí invisible. Y entonces, mi lectura de esa forma en muchos sentidos me dice mucho más de mi propia manera de ser que de Antonio Preciado. Es decir, que mi análisis de Antonio o su poesía es también, una vez más, ese ejercicio que me permite pensar con otras, digamos, con otra óptica, con otros filtros, ¿no? Para leer una literatura que, como tú muy bien sabes, tal vez todavía, ¿no? La gente considera, Antonio Preciado, muy buen poeta afro. Bueno, cuando yo digo buen poeta afro, yo no estoy disminuyendo o minimizando su condición de poeta. Sencillamente es un poeta que escribe desde una experiencia, desde una historia, digamos, de ser afroecuatoriano. Pero para mucha gente, al decir, es un poeta afro, es decir, que es para los afros, es una curiosidad, es interesante, pero no representa necesariamente la poesía. No sé exactamente lo que eso significa, pero yo creo que esa realidad es una realidad que Antonio y todos los escritores tienen que confrontar. Y por eso
cuando él dice categóricamente, no soy poeta afro, no me gustan las categorías, él está hablando sobre todo con los blancos y blancos mestizos. No está hablando con digamos, las comunidades afros, porque ellos entienden muy bien lo que él quiere decir. Porque él sabe, al categorizarlo como poeta afroecuatoriano, está ya en una subcategoría. Entonces, aquí viene otra vez, ¿no?, la idea. ¿Cómo puedo yo leer esa declaración, esa afirmación, con una comprensión mucho más, digamos, profunda que el mensaje, el qué dice, por qué lo dice? Eso es lo importante, el por qué, ¿no? Y a través digamos, digamos, de patalear un poco con el por qué, ya entiendo un poco mejor cómo voy yo a leer, ¿no? O sea, ¿qué estoy leyendo? Ya, importante, pero cómo estoy leyendo me parece mucho más importante. Y ahí está otra vez el ajuste de cuentas, pero conmigo mismo. Conmigo mismo. Bueno, vamos a ver si es contigo mismo nada más, en este caso. Tú has escrito mucho, es todo un libro, ¿no? En el cual analizas la nueva constitución de Ecuador, la filosofía del buen vivir, la dicotomía interculturalismo versus multiculturalismo. Hay este capítulo lamentable que también analizas, que es aquel del Elkin Delgado en el Congreso, y luego la crónica de Bonil, que coincidentemente, para recordarnos a todos de que también eres un latinoamericanista, lo haces paralelo o resulta paralelo a lo que ocurrió en Chile con estos mineros atrapados en la mina versus los indios mapuches que estaban en huelga, cuando de repente lo que ocurrió fue que las víctimas fueron olvidadas y los medios de comunicación transformaron esto de la libertad de prensa en el principal problema de estos lamentables acontecimientos, ¿no? Ahora, este fue ese Ecuador de hace 10, 15 años. Ha pasado un tiempo y ahora estamos en pandemia. Si tú lees de nuevo ese libro, ¿qué crees de ese libro que es actual aún? Porque Correa pasó, y el gobierno de Correa pasó, y luego vino otro gobierno que era de Correa, pero no era de Correa. Entonces comenzaron otra vez las cosas de siempre, algo que tú en algún momento lo llamaste el problema de la drama y la Ecuador como un país de drama y paradoja, ¿no? Versus Ecuador como un país de cultura dinámica. ¿Cómo alineas, cómo haces tu lectura hoy, este día de hoy, de ese Ecuador, en ese contexto al cual tú fuiste hace 10, 15 años? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Un Ecuador encerrado aún en la drama y la paradoja, o como un Ecuador que de todos modos sigue siendo un país con una cultura dinámica? Bueno, yo creo que la historia no es, digamos, secuencial, ¿no? O sea, no es una línea recta en el sentido de las experiencias, ¿no? Hay, digamos, altibajos, hay, digamos, la necesidad de desviarnos, de volver al camino. Yo no creo que, digamos, lo que yo había escrito, o sea, a lo que tú te refieres, solo pensando en Correa. O sea, esas dinámicas ocurren mucho antes, ¿no?, que él, y siguen. El Ecuador es un país, como todos los países, ¿no?, son países dinámicos en el sentido de ser contradictorios, ¿no? Y vamos de un momento a otro y hay cambios, pero los cambios a veces son solo cosméticos, no de fondo, y hay que seguir pensando siempre en términos de procesos, más que de llegar a una meta, ¿no? Catherine Walsh habla mucho de eso, ¿no?, cuando habla de la interculturalidad y lo decolonial, que no es una meta que llegar, sencillamente son procesos que estamos constantemente negociando y renegociando, ¿no? Y yo creo que para mí la metáfora mayor, ¿no?, en términos de mi manera de entender el Ecuador, o tratar de entender el Ecuador, es que el Ecuador y la línea imaginaria, ¿no? El Ecuador es un país
periférico y al mismo tiempo está en el centro, ¿no? Es decir, que geográficamente está en el centro, pero supuestamente en términos de poder, de economía, etcétera, es un país periférico. ¿Pero qué significa periférico? ¿Qué significa central? Las dos cosas, ¿no? Es periférico en términos de, digamos, de ser un país pequeño frente a potencias en otras partes del mundo, pero al mismo tiempo está en pleno centro de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? No sé si hemos conversado de eso en otra ocasión, pero para mí, cuando yo decidí dedicarme sobre todo a lo que es literatura ecuatoriana, eso no representaba divorciarme de ser un latinoamericanista. Sencillamente el Ecuador es una especie de laboratorio desde el cual trato de entender América Latina, ¿no? Y es un constante ir y venir, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador y cómo relaciono eso con lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? O sea, hablamos de la pandemia. Bueno, la pandemia se está viviendo en el Ecuador de una forma o de diferentes maneras según la región, pero ¿qué diferencias hay con lo que está ocurriendo en otros países de América Latina y por qué esas diferencias? ¿Qué diferencias hay entre lo que se está viviendo en el Ecuador y en Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué las diferencias? ¿Cómo entender todo eso? Entonces, para mí el Ecuador nunca ha dejado de ser un mundo dinámico. Eso no es idealizarlo, es sencillamente dinámico en el sentido de todas las contradicciones, aspiraciones, imposiciones, ¿no? Y eso es parte de la experiencia digamos, de la colonialidad, ¿no? Y, o sea, lo colonial, como dijo Martí en el 1890, ¿no? Que la colonia está al acecho siempre, ¿no? Está presente siempre. Y, digamos, la gran lucha es reconocer la presencia de esas fuerzas coloniales y tratar de reaccionar y responder y, digamos, combatir todo lo que representa lo colonial. Yo entiendo todo eso en Ecuador, pues. Michael, Ajá. cuando analizamos, cuando comentamos, siempre utilizamos teoría, una teoría social, teoría crítica. Muchos autores. ¿Crees tú que, o mejor dicho, cómo ves tú el hecho de que en América Latina se utilizan muchas herramientas teóricas producidas no en América Latina, sino En en Estados Europa, Unidos claro. y en Europa? ¿Tú crees que hace falta una teoría latinoamericana para analizar América Latina, hecha en América Latina, porque las otras no son lo suficientemente amplias o no corresponden al objeto de estudio? ¿Cómo tú ves esa dinámica? En Estados Unidos siempre ha habido ese conflicto. El feminismo de repente no, dijeron no. O sea, este feminismo es para mujeres blancas, no es para mujeres negras. O esta teoría literaria no es para lesbianas, a lo mejor es para homosexuales, Claro. hombres, ¿no? Etcétera. ¿Cómo tú ves esa situación? Claro, bueno, muy bien. En primer lugar, no se trata nunca de desconocer las influencias de Europa o de otras partes del mundo, de ninguna manera. Y yo creo que en América Latina, lo que estamos, yo diría tal vez desde el año 1980, ya de una manera muy consciente, hay todo un movimiento, un esfuerzo por incorporar en la construcción de las teorías a esos grupos que habían sido silenciados. Es decir, que yo leo digamos, a Juan García Salazar, Esmeraldas, entre los afroecuatorianos, ¿no? Lo conocen como maestro, como bombero mayor, etc. Falleció hace unos 2 o 3 años, pero era un hombre que entendía muy bien al mundo. O sea, no estaba aislado digamos, en una provincia de Ecuador, pero él utilizó, ¿no?, todos esos instrumentos, ¿no?, de pensar, pero partiendo siempre desde los saberes ancestrales. Es decir, no como, digamos, una contradicción, sino una necesidad
de llegar a esos otros pensamientos o otras maneras de entender y saber, pero desde lo suyo, ¿verdad? Yo creo que si va a haber realmente esa construcción de un pensamiento latinoamericano que existe, ¿no? Pero es un pensamiento continuamente, ¿no? Digamos, en construcción. Yo creo que más y más hay que tomar en cuenta que poner en diálogo esos conocimientos, esos saberes, también latinoamericanos, pero que han sido siempre marginalizados, ¿no? Entonces, volver a, o sea, leer a Antonio Cornejo Polar, eso no es un pensamiento andino o latinoamericano, pero leer a Antonio Cornejo Polar, justo con José María de Guedas y con, digamos, ciertos intelectuales indígenas, y no solamente intelectual en el sentido de académicos, sino de personas de las comunidades que piensan, ¿no? No, yo creo que el material está, sencillamente cómo llegar a repensar, ¿no? Todo ese material, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Pero sí, o sea, yo leí hace poco en un libro que Catherine Walsh y Walter Mignolo escribieron juntos, se llama On Decoloniality, ¿no? Sobre la decolonialidad. Y Mignolo, que no es necesariamente santo de mi devoción, pero el hombre tiene unas ideas interesantes, él dice que él, por supuesto, es producto de Europa, ¿no? Pero lo que él ha aprendido a través de los años es no desconocer o rechazar esas influencias, esas enseñanzas de Europa, sino ahora él parte desde los conocimientos milenarios, ¿no? Que existen en América Latina para llegar digamos, al pensamiento europeo. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, no comenzar desde Europa para ya venir o llegar a América Latina y así pensar todo desde esa perspectiva, ¿no? Eso es como la misma dinámica que yo traté de desarrollar entre lo local y lo global, ¿no? Que hay que pensar localmente para actuar globalmente, en vez de pensar globalmente para actuar localmente, ¿no? Ahora, lo interesante es que yo desarrollé esa idea en mi libro sobre la globalización, leída desde el Ecuador, que salió en, creo que 2005. Y yo dando clases sobre estudios latinoamericanos en la Universidad de Tennessee, también estudios globales, yo decía eso siempre, ¿no? Pensar localmente para actuar globalmente. Cuando un día me di cuenta, no, espera un momento, ese es el gran problema con los Estados Unidos. Nosotros pensamos localmente para actuar globalmente, cuando nosotros tenemos que hacer al revés, pensar globalmente para actuar localmente. Entonces, ahí está la dinámica, ¿no? En el pensamiento, ¿no? De cómo tomar esos diferentes saberes y desaprenderlos para reaprender. Michael, volvamos al principio. Si tú te miras durante toda esta trayectoria, estos años de trabajo, ¿cómo tú ves a ese joven de New Jersey ahora? Digamos, inocente, ingenuo, pero digamos, tú sabes que, y tú has vivido en Estados Unidos muchos años, conoces y hablas perfectamente el inglés, tú sabes una palabra en español equivalente a serendipity en inglés. No. O sea, claro, es decir, que no es destino en el sentido de una intervención divina, pero tampoco es una coincidencia, serendipity. Y ese joven de New Jersey, aparentemente, claro, estoy ya pensando tal vez como un lector de literatura y de ficción de la realidad, no sé, pero me parece que no puedo ignorar eso. Yo he estado
en una especie de camino de coincidencias, accidentes, todos serendípitos. Fíjate, a los 5 años, viviendo en West New York, New Jersey. O sea, yo nací en Weehawken, pero no por vivir en Weehawken, simplemente el hospital estaba en Weehawken. Y no sé si conoces esa parte de New Jersey que está frente a Manhattan, ¿no? A través de, o sea, al otro lado del Hudson River. Pero a los 5 años, viviendo en West New York, mi familia nos mudamos a una calle que se llama Jackson Street. ¿Ya? Jackson Street era un área de la ciudad con nombres de las calles por los presidentes. Eso es Andrew Jackson. Andrew Jackson es de Tennessee. El vecino que terminó siendo mi primer gran amigo a los 5 años, ¿no? Era cubano. El nombre Manuel Castro. Y su mamá era profesor de piano, que daba clases en su casa. El padre estaba en la marina mercantil, entonces siempre estaba viajando. Y bueno, yo estaba ya expuesto al español cada vez que iba a la casa, porque la madre siempre hablaba le decimos Skippy, o Manuel, en español. Bueno, eso no sé, no entendía nada de lo que significaba, sencillamente hablaba en otra lengua. Pero imagínate, desde los 5 años, estoy en contacto simbólicamente con lo que iba a ser Tennessee y también con el mundo del español. Luego, inicio mis estudios, como mencioné antes, en el año 1960, el español. Alguien me colocó en una clase de español. Yo nunca había pedido eso. ¿Verdad? Luego, una profesora en Gettysburg College me motiva para estudiar en España. Yo jamás había estado más lejos de mi casa, digamos, a 3 o 4 horas. Y de repente me encuentro en España. Y ahora fíjate en eso, porque eso me parece interesantísimo, por lo menos para mí personalmente. Solicité en mi último año de Gettysburg College, o senior year, último año, una Fulbright. En esa época, Fernando, uno no escogía solamente un país. Uno tenía la opción de escoger 2 países y había una tercera categoría, otros. Yo solicité una beca Fulbright para ir, no recuerdo el orden ahora, pero Colombia o Argentina. Y luego otros. ¿Ya? En enero de mi último año en Gettysburg College, pasamos un mes en Perú como intercambio. ¿Sí? Yo había ya vivido un año en España. Y el vuelo al Perú fue de Nueva York, en LAN, Chile, de Nueva York a Lima, pero hicimos una parada. ¿Dónde? Guayaquil. Enero de 1970. Y en esa época, con esas paradas, dejaban a los pasajeros bajar del avión, cada uno recibía un pase en tránsito, ¿no? Y nosotros, un compañero mío, bajamos del avión y decidimos, vamos a salir, ¿no? Durante los 20 minutos. Y entonces yo recuerdo salir del aeropuerto en Guayaquil y yo le dije a mi amigo, yo recuerdo eso perfectamente, oye, respira, América Latina. Es la primera vez de respirar América Latina. Yo no sabía que 8 meses más tarde yo iba a llegar a Guayaquil y realmente renacer. No, o sea, qué cosa, ¿no? Es que estaba como en el camino, ¿no? Y sin darme cuenta, pero en enero de 1970, sin haber aplicado para una Fulbright para ir al Ecuador. Pero la Fulbright me seleccionó, pero me mandó al Ecuador. Y no solamente al Ecuador, sino a Guayaquil. Yo nunca había pedido eso. Guayaquil, Ecuador no estaba en
en mi horizonte, pero ahí estaba. Y eso es, o sea, y yo puedo hablarte de un montón de esas coincidencias, ¿no? Imagínate, el 8 de octubre, 1970. 8 de octubre de 1970. Ok. ¿Tú te acuerdas? ¿Ya? Época de Velasco Ibarra, la primera feria de industrias en Durán. ¿Ya? Y un amigo de Guayaquil, que había recién conocido, me dijo, vamos a la feria. Y tuvimos que cruzar el puente que recién se había inaugurado, el puente de la Unión. Vamos a un concierto del cantante El Greco. Cuando mi amigo me dice, no, vamos a ver El Greco, yo pensé que íbamos a una exposición de pinturas del Greco. En serio, yo no sabía nada del Greco. No, que no es un concierto. Y estamos haciendo fila para comprar boletos. Y ese amigo, que era estudiante de leyes en la Católica, ve a una compañera que también estaba haciendo fila, que es mi esposa. Esa noche, él me la presentó. Eso fue el 8 de octubre, cruzando el puente de la Unión o de la Unidad. Y en el 31 de diciembre cambiamos de aros. El Greco. Con música del Greco. Otra vez, no, el accidente. No, conocer a mi futura esposa, en ese momento, las fiestas de octubre, cruzando ese puente en Durán. Más guayaquileño no se puede ser. No, entonces, sí, o sea, ahí está. Eso como desde el principio, sin darme cuenta, ese joven de New Jersey estaba aparentemente marcado. O sea, claro, no estoy hablando de predestinación en un sentido religioso, pero las coincidencias son demasiadas para... ¿Tienes algún problema con la predestinación religiosa? No, en absoluto. Ok, preguntando. Yeah. ¿Hay algo que no te he preguntado? ¿Hay algo que te gustaría añadir? Algo, bueno, digamos, yo creo que no, o sea, tal vez eso es repetir lo que habíamos ya conversado, pero yo creo que, creo que he hablado de esa manera en otras oportunidades. La identidad para mí es un tema fundamental, pero no en el sentido de encerrarme en algo, sino de poder realmente situarme para de esa forma entender de dónde estoy tratando de pensar y a dónde estoy tratando de llegar. Y eso, digamos, no soy ecuatoriano, pero no soy sin el Ecuador. ¿No? Y no estoy hablando, y tú muy bien sabes y tuviste la generosidad de hacer referencia a eso en tu introducción, pero nunca he sido un académico o un turista académico. Y yo sé cuando yo estoy en el Ecuador, no soy ecuatoriano, pero sí me siento que pertenezco, pero con humildad. Bueno, eso podemos discutir. No, en fin, por lo menos, como te digo, toda esa trayectoria estudiando literatura, esa literatura ha sido una especie de instrumento de autoanálisis, ¿no? Y en una ocasión yo mencioné digamos, hice esa afirmación de que todo mi trabajo como académico, para bien o para mal, es mi autobiografía intelectual. Entonces, ¿qué se está descubriendo en lo que yo he escrito sobre el Ecuador? Más que el Ecuador, mi digamos, maduración, o sea, proceso de madurar, de formación. O sea, ahí está Michael Handelsman.
está utilizando el Ecuador como su instrumento de autoconocimiento, ¿no? Y eso me parece, digamos, fundamental para mi propia manera de entender lo que hago o lo que he hecho como académico, como, digamos, como ciudadano del mundo, por decirlo de esa forma. Cuestionario de Proust, Pivot. Yeah. ¿Cuál es tu palabra favorita? Bueno, digamos, ahora, digamos, yo diría tal vez sentipensar, ¿no? ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Digamos, todos esos insultos discriminatorios, ¿no? que solo tienen una intención, es deshumanizar. ¿Qué es lo que más te motiva? Ser, digamos, transformarme, ¿no? La posibilidad de transformarme. ¿Qué es lo que te desmotiva? La tendencia a veces de querer ser un poco ocioso y perezoso, tal vez. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? O el sonido del mar en la noche. ¿Cuál es el sonido que detestas escuchar? Los claxones o bocinas de los autos. ¿Cuál es tu insulto favorito? Mi insulto favorito. Ay, ay, ay. Bueno, hay un insulto favorito, pero tiene toda una historia. No sé si debo decírtelo, pero digamos, algo que aprendí en Córdoba en el año 68, ¿no? Un señor me dijo en un bar, que me cago en el coño de tu madre. Eso fue una revelación para mí como insulto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bueno, en una época tal vez un jugador profesional de básquet o un músico tal vez, pintor. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Cualquier cosa en los negocios. Si existiera una vida después de la muerte, te encuentras con Dios a las puertas del cielo. Dios te abre la puerta. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera? Bienvenido. Michael Handelsman, muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias a ti, Fernando, y mucho gusto siempre conversar contigo.